están? Bienvenidos a Tonske, qué gusto que me acompañen en este programa, porque bueno, venimos de varias fechas que son dignas de conmemorar. Por ejemplo, venimos de vivir el macrosimulacro que se hizo del sismo del año antepasado, y en estas fechas es muy común escuchar términos como transparencia, acceso a la información, sobre todo en casos que, por ejemplo, ¿qué ocurrió con ciertas construcciones que sabemos que estaban mal? O de repente, si tú te quieres acercar a conocer qué hace nuestro gobierno después de situaciones como esa, viene también esta pregunta. Entonces, para hablar un poco acerca de esto y sobre todo comprender los términos de los que estamos hablando, para ello me acompaña Rodrigo Guerrero, él es comisionado de Info Ciudad de México. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación, y saludo al público que te sigue, a los universitarios que nos están viendo. Muchas gracias, y precisamente eso es de lo que vamos a hablar, Rodrigo, porque en comunidad universitaria a veces utilizamos mucho los términos que ya decía al inicio: transparencia, rendición de cuentas, hablamos también quizá de gobierno abierto. Se puso muy de moda ahora con López Obrador, que tiene toda la intención de quitar la corrupción y etcétera de nuestro sistema de gobierno. Me gustaría primero que nada que tú nos comentes, ya que vienes como representante de Info Ciudad de México, ¿qué se hace en este organismo? Bueno, vengo como comisionado del Info Ciudad de México, pero también como universitario. Perfecto. Porque, como te decía hace un momento, soy estudiante también todavía, estudiante del doctorado. Es que es muy joven, Rodrigo, también, ¿sí? Sí, estudiante, entonces vengo en calidad de estudiante y en calidad de profesor también. Perfecto. Entonces, creo que ahí es donde vale la pena hablar como universitario, además de como comisionado, claro, el cómo nos puede servir como universitarios la información, el generar la información. Y ahí lo primerito que me gustaría señalar es qué somos. Exacto. Somos el Info Ciudad de México, pero ¿qué significa esto, Info Ciudad de México? O muchos de tu público podrán ver que existe un INAI, ¿no? Un Instituto de Transparencia. Pero justo en el nombre, en los apellidos, llevamos todas las actividades que hacemos. Somos un instituto de transparencia, de acceso a la información, de protección de datos personales y de rendición de cuentas. Es decir, 4 temas fundamentales, 4 derechos fundamentales que protegemos en el propio instituto. Y ponerle el Ciudad de México nos indica que quizá hay este tipo de organismos en otros estados de la República. Exactamente, Mariana. Justo el artículo 6º de la Constitución señala eso, que hay un INAI, que justo se encarga de proteger y velar por la transparencia en el ámbito nacional, pero también hay órganos garantes, es decir, institutos de transparencia en cada estado de la República y en la Ciudad de México, que velamos por la transparencia referente a los sujetos obligados de orden local, es decir, gobierno de la Ciudad de México, sindicatos que existen en la Ciudad de México, partidos políticos también que existen en la Ciudad de México, las alcaldías, el Congreso, el Poder Judicial, es decir, una serie de sujetos obligados que deben cumplir con obligaciones en materia de transparencia. Oye, Rodrigo, y justo yo te preguntaba antes de que iniciamos el programa, pues que a veces hay muchas demandas de información, las personas a veces creemos que podemos preguntar todo y a lo mejor no conocemos la intención con la que se hace, ¿no? En tu experiencia, ¿qué información es la que más se solicita? Me gustaría que nos compartas un poco de esto. Bueno, para empezar yo diría pregunten todo lo que quieran, porque sí es importante, es importante que generemos esa inquietud como universitarios de estar investigando. Claro. Aquí vale también la pena señalar que cuando tú presentas una solicitud de información, no necesariamente debes señalar tu nombre. Puedes presentarte como anónimo. De hecho, tenemos un recurrente muy común que es José José. Y no es que el de José José no esté preguntando, simplemente utilizan ese seudónimo para preguntar. Y ya en el info, oigan, ese cantante, ¿qué onda? Ya ni canta y ¿cómo pregunta? Y sigue preguntando, ¿no? Entonces es muy común que se utilice un seudónimo, y es totalmente válido porque la ciudadanía de esta manera puede preguntar de manera libre sin temor a ninguna represalia. Entonces yo los estaría invitando a que pregunten lo que se les ocurra. ¿Cuánto costó la realización de un evento? Decíamos hace rato, ¿cuántos asistentes hay o cuál es la recurrencia a un museo, etcétera? Como universitarios y como jóvenes investigadores, pues muchas veces nos interesa estar preguntando, porque a final de cuentas es la información oficial que sustenta nuestra investigación. ¿Y qué relación tiene este acceso a la información si ya sabemos que hay organismos como este que lo garantizan, los mecanismos a seguir, etcétera? Por ejemplo, con un planteamiento del nuevo gobierno de combatir la corrupción, o sea, a tu forma de ver cómo se relacionan estos dos temas. La transparencia es simplemente una herramienta para el combate a la corrupción. Es decir,
y lo ponemos como una analogía. Si tú tienes una casa con las cortinas cerradas, no puedes observar si la casa está limpia, si está en orden. En cambio, si tú tienes una casa con las cortinas abiertas, ya puedes darte cuenta de cuáles son las deficiencias que se viven. Claro. Lo mismo pasa en gobierno con sujetos obligados. Si nosotros abrimos la información, si transparentamos la información, es como podemos detectar actos de corrupción. Y de ahí la necesidad de vincular sistemas. Y por eso tenemos un sistema nacional de transparencia, un sistema nacional de combate a la corrupción, un sistema nacional anticorrupción, y se une a esta triada un sistema nacional de archivos. Ok. Y por ejemplo, ¿ese qué relación tiene? Porque cuando pensamos en corrupción, lo que viene a nuestra mente son en términos económicos, es decir, pues claro, pues se gastaron el dinero en una Casa Blanca, por ejemplo, o en cenas de gobierno que son carísimas, etcétera. Siempre va por el factor económico, pero ¿se puede combatir la corrupción desde otro punto de vista o en otra cancha, por así decirlo? Generalmente sí, lo que más le interesa a la ciudadanía es saber cuánto se está gastando gobierno, claro. Como tú lo dices, desde realizar una cena, o muchas veces esas partidas que tenían para comidas y cuánto te gastas en la comida y cuál fue el objetivo de esa comida. Sí son preguntas muy recurrentes, pero a la vez no sirve esa información para contrastar. Oye, si me estoy gastando ahorita que tocabas el tema de reconstrucción, me estoy gastando tanto dinero por metro cuadrado en la reconstrucción, ¿cuánto se están gastando en otra entidad federativa? Claro. Y de esta manera puedes detectar, o la ciudadanía tiene mayor información para detectar un posible acto de corrupción. Porque además ahí yo también pienso que a veces sí es en lo económico, pero por ejemplo te das cuenta de por qué le dieron cierta licitación, ¿no? Que es muy mencionado en nuestro país con el tema del temblor justamente. ¿Por qué se lo dieron a tal empresa? Ah, porque resulta que era amiguito de él, que está en tal puesto de gobierno, ¿no? ¿Ese tipo de información también se puede ver gracias al acceso? Es gracias al acceso a la información y además hay herramientas adicionales como son las propias declaraciones, esta famosa 3 de 3 para demostrar claro. Si hay algún interés particular de un servidor público o si hay una relación del servidor público con alguna constructora o con determinado empresario. ¿Y qué ocurrió con esto 3 de 3? Porque fue sonado años atrás o meses atrás y ya de repente ya no sabemos nada acerca de esto. ¿Qué ocurre? Más que qué ocurrió es qué ocurre. Okay. Actualmente los servidores públicos estamos presentando nuestras propias 3 de 3 y precisamente el objetivo es ir mostrando cuál es la evolución patrimonial que vamos teniendo. Es decir, yo llegué a tal puesto teniendo probablemente una casa, un coche, ¿no? Y de repente salgo y ya tengo 10 casas, ¿no? Entonces, ese tipo de información es de utilidad. No obstante, está el contrapeso también, que es la protección de datos personales y que claro. Tiene que ver con un tema de seguridad. Sobre todo entonces, para los funcionarios que, como tú dices, bueno, si tiene 10 casas porque le echó agua a una y se le multiplicaron, pues ya ahí no nos metemos, pero ¿qué pasa con su seguridad de repente que te pidan que digas en dónde vive para saber cuánto gana por su propiedad, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Claro, ahí, por ejemplo, un dato personal sería la ubicación exacta de los inmuebles. Ese sería ya el dato personal en específico. Claro. Naturalmente, como servidores públicos, también estamos en el ojo público y en el escrutinio público. Y en ese sentido sí creo que es importante empezar también a potenciar el derecho a la información, sobre todo por el clima de corrupción que se ha vivido en México. Entonces, en la medida en la que nosotros como servidores públicos pongamos más a la mano de la ciudadanía la información, podemos de esta forma ir evitando o combatiendo la propia corrupción. Oye, Rodrigo, más adelante ya hablaremos quizá de un caso en concreto que sobre todo es uno que a mí me sucedió. Vamos a usar ese ejemplo para saber qué falló, ¿no? En ese momento. Pero ahora me gustaría que nos explicaras un poco cuál es el procedimiento. Es decir, yo como ciudadano, como universitaria, ¿qué pasos tengo que seguir? ¿O es simplemente, no sé, que nos metamos a la página? ¿Qué podemos hacer para acceder a esta información? Bueno, mi querida María, pues tú eres millennial, entonces yo creo que el mecanismo ideal para ti es el Internet. Claro. Hay tres formas, acudiendo directamente a través de vía telefónica o bien vía Internet. Entonces tú como universitaria creas un usuario. No, ya me dijiste como millennial, la verdad. Tú como millennial. Como universitaria y como millennial, creas un usuario y ya teniendo un usuario puedes entrar
al propio sistema, Okay. haces la pregunta y el sujeto obligado tiene la obligación de contestar esa pregunta. En caso de que no se conteste esa pregunta es cuando ya se interpone un recurso de revisión ante los órganos garantes, es decir, ante nosotros, los institutos de transparencia. Y ya es cuando nosotros obligamos al sujeto obligado a proporcionar la información. Entonces, sí es importante decirte que además es muy sencillo, o sea, es en la página de internet de manera muy sencilla, tú ingresas la pregunta, no necesitas ingresar formalismos jurídicos, ya sabes, digo, que no yo soy entendemos. abogado y siempre es con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Transparencia, no es necesario. Okay. Simplemente la pregunta, así como a ti se te ocurre, la ingresas directamente y el sujeto obligado tiene precisamente la obligación de contestarte. Y digo sujeto obligado porque hay un catálogo de sujetos obligados en donde encontramos pues, al gobierno, en el caso de la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, a los diputados de la Ciudad de México, al Poder Judicial, es decir, magistrados, jueces de la Ciudad de México, pero también a los organismos autónomos y adicionalmente sindicatos y partidos políticos. Que además con eso ya es una, pues perdón que lo diga así, pero es una chamba enorme, ¿no? Porque imagínate que todos estos organismos, además que se componen de muchísimas personas, pues y luego ir revisando el caso de cada uno también no estaría fácil, ¿no? Sí, de hecho es atender al caso concreto y detectar si se encuentra dentro de las facultades el tener esa información. Y este catálogo que nos mencionas y todo este procedimiento que podemos hacer, ¿en qué página se realiza, Rodrigo? En la propia página del Info Ciudad de México es donde puedes encontrar procedimientos y guías para acceder a la información. Okay. Hay a su vez un sistema, el propio INAI tiene un sistema ya muy consolidado y que además se encuentra perfeccionando. O sea, se está buscando que el ciudadano pueda ingresar a Infomex de manera más sencilla y además facilitarle el ingreso, es decir, que se le haga más complicado, porque muchas veces pasa eso, los gobierno, alcaldías, etcétera, tienen obligaciones comunes en materia de transparencia y tú ingresas a la página y termina siendo bien complicado encontrarla. Claro. Entonces el objetivo es facilitarle esa información al ciudadano. Entonces todas las páginas de todo sujeto obligado, es decir, de alcaldías, gobierno, etcétera, deben tener un link que diga transparencia. Okay. Y ustedes ingresan a transparencia y ahí deben tener detallada todas las obligaciones comunes en materia de transparencia. Soy abogado, artículo 121. Okay. Obligaciones comunes en materia de transparencia. ¿Qué son? Remuneraciones, directorio de los servidores públicos, currículum vitae, etcétera. Entonces son obligaciones comunes en materia de transparencia. Y tú me preguntarías, Mariana, ¿qué pasa si yo entro a una página de internet y no la tienen? Eso iba a preguntar, no crean que no, esa era mi siguiente pregunta. Puedes interponer una denuncia. O sea, de entrada nosotros realizamos una evaluación. Okay. Evaluamos las páginas de internet de manera periódica para ver si sí están cumpliendo con las obligaciones y publicamos las calificaciones. Pero no te tienes que esperar tú, Mariana, que salga la evaluación. Tú directamente podrías llegar a interponer una denuncia. Entonces entras a la página y dices, oye, aquí no está la remuneración de los servidores públicos o viene maquillada o viene disfrazada. Oye, ¿qué hago? Pues interpongo una denuncia. Okay, entonces bueno, tienes la posibilidad de interponer una denuncia. Y ya vienen otros procesos, ¿no? Entonces más adelante me gustaría también que nos cuentes un poquito de qué es lo que pasa a lo mejor cuando no se cumplió y pues para entender y más allá que nos compartas tu visión de lo que implica este acceso a la información y de transparencia, ¿no? Sigan con nosotros entonces y seguimos hablando de este tema. Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando de un tema que pues la verdad yo desconocía en cierta forma porque pues me acuerdo perfecto cuando salió Peña Nieto a decir que pues es que está el INAI, el Instituto Nacional de Acceso H1N1 y que ni siquiera se acordaba él de cómo se llamaba la página y creo que de ahí empezó mucho este tema de la transparencia y de acceso a la información que como ciudadanos tenemos derecho pero no sabemos cómo ejercerlo. Sigo aquí con Rodrigo Guerrero, muchas gracias que sigues con nosotros, bueno pues ni modo que se fuera, ¿verdad? Sí, ni modo que echas a correr. Y fíjate Rodrigo que yo traía en mente, cuando escuchaba la palabra comisionado, no lo voy a negar,
Se me venía a la mente el comisionado Gordon de Batman. O sea, tengo que decirlo porque sí lo pensé y yo decía, a lo mejor tiene que ver justo con la policía, con el combate a la delincuencia, etcétera. Y ya nos estás demostrando que no, que eso es algo muy, muy bueno. Pero me gustaría que ahora nos cuentes un poco, en calidad de estudiante, como tú decías, de universitario, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo nos sirve esta información como ciudadanos? Es decir, ¿está bien que se nos abran las puertas así o nosotros estar preguntando, ya no tanto como funcionarios, sino como tú, cómo podemos utilizar esta información? Bueno, sí, comisionado, pues es comisionado ciudadano, ¿no? Ese Perfecto. así nos denomina la ley y bueno, somos comisionados ciudadanos, pero tú sígueme diciendo Rodrigo. Sí, muy bien. Y yo creo que, y bueno, parte del papel es precisamente velar por la transparencia, es proteger la transparencia en la Ciudad de México y la protección de datos personales. Ahora, el papel como estudiante, como académico, como investigador, como profesor, es precisamente incentivar la inquietud en el universitario. Claro. Y que el universitario pueda preguntar alguna información que considera relevante para su propia investigación. Que era ahí justo lo que yo te comentaba. Por ejemplo, yo tuve el caso en mi carrera, yo soy de sociología, en donde yo en una investigación yo quería saber de un museo muy famoso en la ciudad, cuál era su flujo de visitantes, solamente. O sea, yo no quería saber cuánto ganaba ni nada por el estilo, yo solo quería saber cuál era su flujo y nos dieron largas todo un semestre académico. Entonces, ahí ya después yo no supe qué hacer o a dónde ir. Por ejemplo, viene lo de la página que tú nos comentabas, ¿no? Sí, ahí es importante decir que, bueno, si lo puedes hacer vía página de internet, en el caso de la Ciudad de México, la página sigue siendo infodf.org.mx. Ahí supongo, bueno, pediría que pudieran, ahí en el cintilla el link para que pudieran acceder e independientemente en redes sociales vamos a estar difundiendo esta información. Súper. Ahora, sí, tú puedes preguntar directamente a ese museo cuál es la afluencia de visitantes que tiene. ¿Qué pasa? El museo tendría la obligación de contestarte. Claro. En caso de que no te conteste, tú puedes activar un mecanismo denominado recurso de revisión. Es decir, también vía internet, no es necesario que hagas un escrito y lleves tu cartilla de vacunación y vayas a presentarlo, es decir, no hay mayor requisito más que proporcionar un nombre, que ni siquiera debe ser el tuyo, puede ser un anónimo, un seudónimo. Ya sabemos que es José José. Ya sabemos que en este caso es José José, y un correo electrónico. Puedes crear incluso un correo electrónico en específico para ese fin. Entonces, no es necesario ni que acudas. Bueno, al momento de ingresar tu solicitud, tú sí puedes señalar, no, pues la quiero en físico o la quiero en vía digital. Y entonces tú señalas, la quiero en vía digital, proporcionas un correo electrónico. Y allí es donde, en este caso, el museo, si es un museo, por ejemplo, de la Ciudad de México, seríamos nosotros, Info Ciudad de México, los encargados de ordenarle a ese museo que te proporcione la información. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene este museo? Tú le preguntas, el museo tendría 9 días para proporcionarte la información. O sea, sí hay plazo de tiempo para que se cumpla esto. Sí, sí hay un plazo determinado y entonces es donde el museo tendría que responderte en ese plazo. En caso de que no te responda en ese plazo, tú al 10º día puedes ya estar interponiendo tu recurso de revisión. 12 de la mañana, nada. Y señalar en el minuto 1 en el que se estén pasando, presentar el recurso de revisión y decir, presento un recurso de revisión porque no me contestaron. Oye, súper y bien. Entonces a eso se le llama una omisión. Y nosotros le ordenamos al sujeto obligado que conteste esta solicitud que tú estás realizando. Que en este caso es un ejemplo muy genérico y te puedo anticipar que necesariamente el museo debería contar con esa información. Puede haber casos en donde el sujeto obligado no cuente con esa información, pero entonces tendrá que sesionar en su comité de transparencia y declarar inexistente esa información. Y entonces ya ese sería otro proceso aparte, o sea, no es nada más que te la nieguen, sino que se explica por qué no la tienen y buscarla, ¿no? Pero ellos ya aparte. Exactamente, sí, realizar una búsqueda en todas las áreas que integren el museo, porque muchas veces resulta muy recurrente que buscan únicamente en un área. Y de repente ya analizando todos los reglamentos de
de este sujeto obligado, en este caso probablemente el museo, para hablar del caso concreto, encuentres que no es el área a quien se le turnó quien posee esa información, sino que hay otra área que es la que se encarga de concentrar la estadística y resulta que no le preguntaron a esa área. Entonces se le ordena que realice una búsqueda más exhaustiva y te proporcione la información y en su caso, si no la tuviera, declare la inexistencia de la información. Pero también al declarar la inexistencia de la información tiene repercusiones. Oye, ¿por qué no tenías esa información? Ajá, así que nadie te lo había pedido, no, o sea, no te tienes que esperar a lo mejor a que te lo pidan, sino que ese es el punto de volvemos al punto, al combate a la corrupción. Exactamente. ¿No? O sea, es donde se engloba todo. Pues ojalá hubiéramos hecho este programa cuando tenía mi trabajo. Porque además, si nadie tiene esa información, significa que alguien no está haciendo bien su chamba. Claro. Y entonces ahí es donde detectas particularmente quién no está realizando bien su trabajo porque no está teniendo toda esta información. Oye, pues sí es un trabajo, la verdad, muy exhaustivo y sobre todo que depende pues de detalles y sobre todo de este empuje como ciudadano, no solo como universitario, ¿no? Como ciudadano que tengas de conocer, pues sí, en qué se gastan tus recursos, pero no solo para decir maldito partido, ¿no? Sino para que se haga un mejor manejo de estos. ¿Tú consideras, Rodrigo, y eso a modo personal me gustaría que nos lo compartas, que estos ideales de combatir la corrupción, de que las cosas sean transparentes en una ciudad como Ciudad de México, claro, pero un país como es México, que sabemos que la corrupción está a la orden del día, ¿tú consideras que este tipo de acciones sí pueden contribuir a que la corrupción en algún punto se acabe? Sí, totalmente. Sí, creo que a través de la transparencia sirve como herramienta para el combate a la corrupción. Pero el combate a la corrupción también implica un tema cultural. Claro. En la corrupción siempre hay dos partes. Tanto el servidor público o el gobierno que está corrompiendo o el ciudadano también que está siendo partícipe de esta corrupción, claro, o la constructora, o el empresario, etcétera. Entonces, y desde lo más sencillo, desde el ciudadano que le da una mordida al oficial de tránsito. Pero en su Facebook publica que no lo hagan porque está muy mal, pero si te agarran, órale, déjame ir, ¿no? Exactamente, entonces ahí es donde están las dos partes. Claro. El agente de tránsito, pero el ciudadano. Para realizar una construcción a sobreprecio. Bueno, pues están las dos partes, la constructora, pero también el servidor público que está permitiendo o inflando los precios. Claro. Entonces siempre hay dos partes y es un tema cultural y que de alguna forma se tiene que empezar a combatir sí con la educación. O sea, sí creo que con la educación es como empezamos a combatir la corrupción para que el resultado se pueda ver generaciones adelante. Hoy en día, y lo decía el otro día el doctor Santiago Nieto en un foro, decía, hace 30 años o 20 años empezaba toda una campaña por concientizar y proteger el medio ambiente. Claro. Y hoy en día ya vemos que está de moda la protección del medio ambiente y está más arraigado. Sí, medio chafita, pero también pero ya más bueno, arraigado. Ahí se va, ¿no? Ya la prohibición de, el evitar el uso de popotes, bolsas, de plásticos, de bolsas, etcétera. Entonces, poco a poco ya vas arraigando en las nuevas generaciones una cultura de protección al medio ambiente. En el mismo sentido se tiene que hacer con la corrupción. Claro. Empezar a fomentar y sembrar una semilla cultural para evitar precisamente que a futuro, para que las generaciones que vienen ya no se tenga arraigado este tema de la corrupción. Sobre todo que también creo que es un tema de lo que ocurre, y bien lo mencionabas, pues soy millennial, pues ya ni modo, ¿no? Ya ni modo. Pero bueno, sí ocurre en estas generaciones que a veces acceder a esa información o tener esa búsqueda se queda solo en el desprestigio de algunos actores políticos, pues que lo ponen en Facebook, ¿no? Al final del día vimos lo que pasó con la Casa Blanca, ya después nadie se enteró de lo que hubo después, porque son procesos que pareciera que quedan en el aire y solo lo ponemos en Facebook para quemar, ahora sí que quemones de gobierno de Ciudad de México y de ahí ya no pasa. ¿Qué pueden hacer también justo nuestras generaciones para que no se quede nada más ahí? O sea, ¿tú incitarías quizá a que el proceso vaya más allá o qué podemos hacer? Sí, la ciudadanía a final de cuentas también queremos ver consecuencias. Exacto. O sea, ¿cuál es la consecuencia de un acto de corrupción? Y es en donde viene la sanción y es en donde ya se está instrumentando todo un sistema en donde estamos nosotros, los institutos de transparencia, pero también están los magistrados anticorrupción.
Okay. Entonces ya vamos vinculándonos, o también está la Contraloría, en el propio sistema de la Ciudad de México, por ejemplo, en el sistema local, está la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, el órgano interno de control del Congreso de la Ciudad de México, del Consejo de la Judicatura, nosotros Info, el Tribunal de Justicia Administrativa, entonces ya somos todo un sistema, pero también hay una silla para los ciudadanos, que es el Comité de Participación Ciudadana. Y entonces es donde, y justo el Comité de Participación Ciudadana nos articula a todos. Y es justo en donde se realizan políticas públicas conjuntas, es decir, no cada quien por su lado, no el gobierno por un lado y el Congreso por un lado. Y después nos juntamos al final. Y ya después al final, no, sino de origen empezar a articular políticas dirigidas a combatir la corrupción. Entonces yo sí creo que es a través de la articulación, de la coordinación entre entes, que se pueden empezar a realizar acciones muy, muy concretas. Y bueno, insisto, también el tema de la cultura de combate a la corrupción. Oye, es perfecto, muchas gracias porque justo se nos termina el tiempo, pero es indicado porque nos haces pues resumen, vaya, que al final del día, esta silla que por ejemplo nos hablas en este sistema anticorrupción, pues está guardado también para ciudadanos que lo van a pedir, ¿no? No te llega también de la nada todo y no vas a decir que cómo se va a acabar la corrupción, yo no lo voy a hacer corrupto y como yo no hago nada, ya algún día se va a acabar, no, también hay que hacerlo positivo, claro. ¿no? Sí, cómo ser un agente activo, ¿no? En el combate a la corrupción y desde nuestra trinchera combatir la propia corrupción. Exacto. Como universitarios hacerlo, o sea, como universitarios yo creo que es fundamental y como universitarios estar preguntando, creo que es parte de nuestra esencia y es parte de la labor cotidiana que tenemos como estudiantes y como profesores, y te lo digo con la doble camiseta. Perfecto. Oye, Rodrigo, pues muchas gracias. Lamentablemente se nos terminó el programa, pero sí nos alcanzaste a decir muchísimas cosas. Gracias por haberme acompañado. Entonces, ¿qué? Al contrario, Mariana, muchísimas gracias a ti por la invitación y, bueno, recordar un poco redes sociales. Estoy en Twitter como Aristides Rodrigo y ahí estoy publicando constantemente infografías o videos del cómo acceder o cómo presentar una solicitud de información. Creo que es importante que el universitario lo tenga de manera muy didáctica y el paso a paso cómo hacerlo. Exacto, claro que sí, pues muchas gracias, porque ojalá igual que si ustedes tienen preguntas o se quedaron con algunas dudas, pues ahí la mandan a Rodrigo, nos lo mandan también a nosotros a @tvunam y pues bueno, eso sería todo. Yo al final del día, pues ¿qué les puedo decir? La verdad es que dar mordida a todos a lo mejor nos ha tocado alguna vez en la vida. Hay que empezar por ahí, pero también este tipo de herramientas utilizarlas para que sea mejor pues nuestro ambiente y en temas de corrupción en el país. Y los espero la siguiente semana en Un Tonske.